Durante la producción de frutas y hortalizas hay muchos casos en donde los productos pueden entrar en contacto con patógenos. La tierra, el equipo, el agua, los trabajadores, la vida silvestre y los desechos pueden ser fuentes de patógenos dañinos, responsables por enfermedades transmitidas por alimentos. Lavar, enjuagar y desinfectar las superficies que entran en contacto directo e indirecto con los productos pueden reducir la contaminación con patógenos. Debido a que el proceso de producción se extiende en toda la granja o finca, existen múltiples superficies que pueden ser una causa de preocupación. La administración debe explicar claramente los pasos y secuencias que deben seguirse para que los empleados puedan limpiar y desinfectar adecuadamente estas áreas. Utilizar buenas prácticas de limpieza y salubridad en todo el proceso de manejo de los productos frescos es vital para reducir el riesgo de contaminación microbiana y enfermedades potenciales. Mantener las superficies limpias y desinfectadas representa un paso esencial para mantener la calidad y seguridad de los productos. Los empleados necesitan entender que estas son medidas preventivas y que deben ser utilizadas regularmente. El proceso de producción ocurre a un ritmo rápido. Si los patógenos se hacen presentes durante cualquier punto del proceso, estos podrán propagarse rápidamente a todo el proceso. Procedimientos pobres para la prevención de contaminantes desde el área de producción en el campo hacia los supermercados incrementan los riesgos de contaminación y propagación de patógenos. La administración, consciente de este riesgo, debe ofrecer programas de entrenamiento para los empleados en los que se expliquen los procedimientos adecuados para limpiar y desinfectar diferentes tipos de superficies. Es también importante establecer programas y actividades regulares en las que los procedimientos se lleven a cabo. La suciedad y los patógenos están presentes en diferentes puntos del proceso productivo, por lo que es importante incorporar políticas adecuadas para el lavado de manos, el uso de guantes, control regular de la calidad de agua, así como implementar prácticas de limpieza y salubridad. Los procedimientos deben estar escritos en un lenguaje fácil de entender y explicar el uso correcto de los recursos disponibles, así como los límites de pruebas efectivos para asegurar la mejor calidad de agua y el uso adecuado de detergentes y limpiadores específicos para cada superficie. La práctica común de limpieza y desinfección representa un simple paso que todos podemos tomar para reducir el riesgo asociado con los patógenos transmitidos por alimentos. Las prácticas regulares utilizadas en la producción diaria de productos deben ser consideradas al establecer el programa de desinfección. Prácticas como permitir que los contenedores de cosecha permanezcan afuera por periodos prolongados de tiempo antes de la cosecha o llenar contenedores sucios con productos frescos representan áreas que se deben mejorar. El uso de herramientas de cosecha y equipo sucio, tales como cuchillos, escaleras o tractores, así como cosechar productos que muestren evidencia de contaminación o que han sido tirados al piso, representan un evidente riesgo. Se debe prestar particular atención a superficies que permanecen húmedas, tales como los pisos, los sumideros o desagües y los baños. Permitir la acumulación de basura o escombros, tierra o suciedad y patógenos microscópicos aumenta la probabilidad de contaminación. Omitir los pasos de lavados y enjuagado antes de desinfectar o no utilizar la cantidad de solución de químico indicada en la etiqueta son prácticas que pueden reducir la efectividad de su sistema de desinfección y limpieza. El orden en el cual la limpieza y la desinfección se realizan sí hace la diferencia. El primer paso es la limpieza. Esta se refiere a la eliminación de tierra o suciedad y residuos utilizando jabón o detergente, y es seguida por el enjuague con agua potable y limpia. La desinfección es el segundo paso. Este representa el proceso de agregar soluciones desinfectantes a las superficies para matar o reducir los contaminantes microbianos a niveles no dañinos. Al preparar soluciones químicas, usted debe contar con el equipo de protección personal,
PPE por sus siglas en inglés, adecuado y debe seguir las instrucciones del fabricante y agregar la cantidad de químico indicada en la etiqueta en agua limpia y potable. La efectividad de los desinfectantes puede cambiar con el paso del tiempo. Cambios en la temperatura, pH, el tipo de superficies en las cuales se aplican, acumulación de basura o escombro y residuo, concentración y hasta el aire afectan la efectividad del agente sanitizante. Es por eso que es importante seguir los procedimientos de la administración cuando se trata de la limpieza de ciertas superficies en particular. También es importante recibir entrenamiento sobre cómo utilizar las herramientas de monitoreo, como las tiras de prueba para medir el nivel de cloro, para medir temperatura y los niveles de pH, para así poder evaluar cuándo deben prepararse nuevas soluciones para que la efectividad de los programas de desinfección y limpieza pueda ser registrada. Como trabajadores, las actividades tales como caminar, pisar, pararse sobre, sentarse o acostarse deben estar limitadas a superficies apropiadas y no en donde se encuentren productos crudos, materiales de empaque, superficies que entran en contacto con alimentos, contenedores de cosecha o equipo. Los trabajadores pueden usar delantales, guantes, sombreros y redes para el cabello para ayudar a minimizar otros tipos de contaminantes siempre y cuando estos estén limpios y desinfectados. Los contenedores de cosecha, las herramientas y el equipo deben ser limpiados y desinfectados diariamente en temporada de cosecha y según sea necesario durante el día y deben ser inspeccionados de manera visual antes de ser utilizados. En el centro de empaque, todas las instalaciones deben ser limpias y desinfectadas antes de usarse. Esto incluye los tanques de desecho, líneas de empaque, pisos, sumideros y desagües, cuartos fríos, sala de descanso y baños. Los tanques de desechos también necesitan mantener un nivel de desinfección constante si están siendo utilizados. Se deben utilizar regularmente herramientas de monitoreo durante el proceso de empaque y los resultados deben ser registrados. Si algún producto cae al piso, limpiar el producto no es una opción. Este producto será considerado como contaminado y debe ser desechado en los botes o tanques de desecho designados. Si algún trabajador está herido o se siente enfermo, pida ayuda para brindar primeros auxilios y remueva al trabajador fuera del área afectada y lejos de los productos frescos, cuando sea posible. Notifica a su supervisor inmediatamente. La administración debe contar con políticas para tratar lesiones de trabajadores, productos contaminados y la limpieza del área afectada. Los trabajadores deben esperar a recibir instrucciones por parte de la administración para continuar sus actividades, ya que el área afectada necesitará ser limpiada y desinfectada antes de continuar cualquier trabajo. Los productos contaminados deberán ser desechados apropiadamente. Recuerde, todas las prácticas de limpieza y desinfección deben ser anotadas y usted debe recibir entrenamiento específico y constante. Cualquier persona que sea parte del manejo, proceso o transporte de los productos debe seguir las correctas prácticas de limpieza y desinfección para superficies y equipo en específico para poder reducir la presencia y propagación de patógenos en los productos.